Queridos amigos de Historia Contemporánea en Imagen y Sonido, hoy estoy aquí, el 20 de julio de 2024, en el Wendler Block en Berlín, donde hace 80 años el conde Stauffenberg y otros 4 luchadores de la resistencia fueron fusilados aquí cerca. El motivo fue el fallido atentado contra Hitler, y estos eventos fueron iniciados en 1952 por el entonces presidente federal Heuss y la Fundación 20 de Julio. Hoy, en el 80º aniversario, por supuesto ya no vive ninguno de los protagonistas, tampoco familiares directos, por ejemplo las esposas, tal vez unos pocos hijos. Aquí en la exposición, que se puede visitar detrás de mí en el primer y segundo piso, todo está enfocado principalmente en el 20 de julio. Pero en el año 1938 hubo un intento de golpe de Estado que, si hubiera tenido éxito, no habría llevado ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a Auschwitz, ni a la destrucción de las ciudades alemanas, ni al dilema en el que Alemania todavía se encuentra hoy en muchos aspectos relacionados con el proceso de confrontar su pasado. Después del evento, iré con ustedes al segundo piso y les mostraré que incluso la cultura de la memoria sobre la resistencia ha sido modernizada, porque ciertas personalidades que estuvieron involucradas en 1938 simplemente no están presentes. Para eso, luego iré con ustedes al segundo piso y profundizaré un poco más en el tema. Bueno, ahora estoy aquí arriba en la exposición en el bloque Wendler, en el centro de la resistencia alemana, en la sección 8, Caminos hacia el 20 de julio. Y ahora muestro aquí esta imagen, la declaración de los protagonistas que en septiembre de 1938 intentaron, en la ya olvidada conspiración de septiembre, arrestar o mejor dicho, asesinar a Adolf Hitler. Por supuesto, hubo un montón de protagonistas que en ese entonces formaban parte del grupo de asalto, pero ya llegaré a eso. Salvo por esta imagen, todos han sido olvidados y no se mencionan aquí. En cambio, se elogia como luchadores de la resistencia a personas como la actriz Marlene Dietrich, quien ya en 1930 se fue a los Estados Unidos, y cuya resistencia consistió en presentarse ante soldados estadounidenses como parte del entretenimiento de las tropas. En cuanto a la llamada conspiración de septiembre del 38, fue el renombrado profesor germano-canadiense Peter Hoffman quien habló extensamente sobre ello por primera vez en 1969 en su obra Resistencia, Golpe de Estado, Atentado, la lucha de la oposición contra Hitler. Además, en 1994, el historiador contemporáneo y coeditor del FAZ, Joachim Fest, también abordó el tema en su libro Golpe de Estado, el largo camino hacia el 20 de julio. En sus investigaciones, ambos han determinado claramente, cito, que probablemente fue la más prometedora de todas las conspiraciones contra Hitler. También el ex primer ministro británico Winston Churchill abordó brevemente la conspiración de 1938 en 1948 en su libro sobre la Segunda Guerra Mundial, La tormenta que se avecina. Varios de los organizadores y participantes de la conspiración sobrevivieron a la guerra. Algunos incluso hicieron carreras interesantes en los primeros años de la República Federal, aunque al menos durante la primera década de Alemania Occidental, los antiguos nazis que volvieron a ocupar cargos en la política, la administración y la justicia, a veces los despreciaban con las palabras, una vez traidor, siempre traidor. Sin embargo, esto también contribuyó a que no se supiera mucho sobre la acción planeada, ya que los pocos sobrevivientes de la resistencia militar guardaron silencio ante las hostilidades.
Un antiguo profesor de Berlín incluso llegó al extremo de afirmar, en una reseña de un libro en el año 2000 en el periódico Die Welt, que tal agrupación, llamada en la literatura Stoßtrupp, nunca existió. Porque si hubiera existido una, seguramente se habría dado a conocer antes de 1945. Este es un ejemplo de lo difícil que le resulta a algunos profesores alemanes aceptar las investigaciones de sus colegas. Solo porque uno ve algo en una hoja de papel, que como se sabe es muy paciente, no significa que sea cierto o viceversa. Esto aplica especialmente a muchas cosas que ocurrieron en una época en la que una sola palabra equivocada ante la persona equivocada era suficiente para ser enviado a un campo de concentración. El último que se ocupó literariamente de la conspiración de septiembre fue, en 2008, un profesor de Florida, Terry Parsinen. Pero su libro Hans Oster y la resistencia militar contra Hitler recuerda más a un grueso cuadernillo de soldados, porque lo que el profesor escribe en parte es pura fantasía. Y ha copiado de otros autores todo lo que ha podido, y también ha adoptado sus errores garrafales. A esto se suma un texto sensacionalista, que a menudo se aleja mucho de la verdad. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Pero primero quiero explicar por qué y cómo surgió la llamada conspiración de septiembre. Para eso hay que trasladarse al otoño de 1938. Casi de la nada, Hitler, quien en marzo de ese año había, cito, traído Austria de regreso al Reich, ahora exigía la anexión a Alemania de las regiones fronterizas checas habitadas por 3 millones de alemanes, mostradas en naranja, conocidas como los Sudetes. Este término se utilizaba desde el final de la Primera Guerra Mundial, después de que en septiembre de 1919, las potencias vencedoras, en el Tratado de Saint-Germain, que, dicho de manera sencilla, era el equivalente austríaco al Tratado de Versalles, asignaron a la recién fundada Checoslovaquia las regiones fronterizas habitadas por alemanes durante siglos y que siempre habían pertenecido a la antigua Austria. El azul muestra las zonas de habla alemana. Pero ahora, Checoslovaquia estaba aliada con Francia y la Unión Soviética, era amiga de Polonia, y Gran Bretaña, a su vez, estaba estrechamente vinculada a Francia. Las exigencias de Hitler hicieron aparecer el espectro de la guerra y provocaron un miedo genuino a la guerra en Alemania. Incluso dentro del partido de Hitler, estaban consternados ante la perspectiva de tener que ir a la guerra por segunda vez contra el mundo entero con fuerzas insuficientes. Si miramos hacia atrás a esos días de la crisis de los Sudetes, ni en agosto de 1914, ni en agosto de 1939, el ánimo del pueblo alemán estuvo tan ensombrecido por la desgracia de un destino inminente como en la segunda mitad de septiembre de 1938, lo cual incluso los 12 generales más importantes consideraron una catástrofe en una reunión conspirativa. A todo esto se sumó la destitución en enero de 1938 del ministro de la Reichswehr, el mariscal de campo Werner von Blomberg, en marzo la del muy respetado jefe del mando del ejército, el coronel general Werner von Fritsch, y además la renuncia del igualmente respetado jefe del Estado Mayor, el general de artillería Ludwig Beck. En el verano de 1938, Hitler arriesgó conscientemente la guerra. Eso fue entonces el motivo definitivo para que personalidades patrióticas como el monárquico y escéptico ante el nuevo régimen, Hans Oster, en el alto mando de la Wehrmacht, Departamento de Inteligencia, el ya mencionado general Ludwig Beck y el exalcalde de Leipzig, Karl Gördler, estuvieran decididos a oponerse definitivamente a Hitler. Así fue como surgió la conspiración de septiembre, que en su organización había sido mucho más sólida que las improvisaciones de los años de guerra posteriores. Si hubiera tenido éxito y si hubiera sido apoyada por los generales, que lamentablemente siempre dudaban, no habría habido una Segunda Guerra Mundial, ni Auschwitz, ni la destrucción total de las ciudades alemanas, ni una culpa colectiva que hasta hoy nos pesa. Aquí está el desarrollo. Por supuesto, hubo resistencia contra el nacionalsocialismo antes y después de la llamada toma del poder.
Pero luego se acumularon los actos de injusticia, que para entonces ya se atribuían a los nacionalsocialistas. Las numerosas y declaradas legales liquidaciones durante el llamado Putsch de Röhm en 1934, en el que también fueron víctimas el ex canciller del Reich, el general Kurt von Schleicher, y su esposa, la destitución humillante del coronel general von Fritsch por supuesta homosexualidad, la total marginación y el inicio de la persecución de la minoría judía, la falta de derechos, incluidos los campos de concentración, y ahora la política irresponsable de Hitler que podía llevar a una guerra europea. Ellos habían dado el último motivo para un acto casi liberador. A principios de septiembre de 1938, Hans Oster, Ludwig Beck y Karl Jordler lograron convencer al general al mando del tercer cuerpo de ejército, el teniente general Erwin von Witzleben, para que actuara como órgano ejecutivo militar. Después de eso, las reuniones decisivas se llevaron a cabo una y otra vez en el departamento de Hans Oster, en Berlín-Wilmersdorf, Bayerische Straße, número 9. Los protagonistas fueron el general de infantería Erwin von Witzleben, nacido en 1881 en Breslau, ejecutado el 8 de agosto de 1944, tras el fallido atentado del 20 de julio de 1944. El teniente coronel Hans Oster, nacido en 1887 en Dresde, con el rango de general de división, ejecutado el 9 de abril de 1945. Hans Bernd Gisbius, nacido en 1904 en Arnsberg, fallecido en 1974. Hans von Donani, nacido en 1902 en Viena, ejecutado el 9 de abril de 1945. Probablemente también Karl Friedrich Görler, nacido el 31 de julio de 1884 en Schneidemühl, ejecutado el 2 de febrero de 1945. Franz Maria Liedig, nacido en 1900 en Hünenfeld, fallecido en 1967. Y Friedrich Wilhelm Heinz, nacido en 1899 en Frankfurt am Main, fallecido en 1968. Con lo cual los dos últimos mencionados pertenecen a los pocos sobrevivientes de la primera resistencia militar. En las conversaciones en el departamento de Oster se mencionaron nombres para un nuevo gobierno, cuya composición era similar a la del fallido 20 de julio de 1944. Después de que el general von Witzleben tomó la decisión de destituir a Hitler, alrededor del 20 de septiembre de 1938, le dio al jefe de grupo en la Abwehr, capitán Heinz, quien le fue recomendado por uno de los principales actores del plan, Gisevius, la orden de formar un destacamento de asalto suficientemente fuerte, armado y absolutamente confiable, con el cual Witzleben, junto con algunos oficiales armados de su mando general, planeaba sorprender a Hitler en la Cancillería del Reich en la Wilhelmstrasse, para obligarlo a renunciar con palabras inequívocas. Como Witzleben les dijo a los conspiradores Ostern y Heinz, le expondría al Führer que Alemania no podía librar una guerra y que él, Hitler, a pesar de todo el reconocimiento por sus logros anteriores, debía renunciar. Después de eso, el tercer cuerpo de ejército de Witzleben, que estaría en alerta, debía ocupar Berlín, reprimir la resistencia esperada de la tropa de disposición de las SS, que desde 1939 se llamaba Waffen-SS, y proclamar un nuevo gobierno. En ese entonces, en Berlín solo había disponible una fuerza militar opositora significativa, un regimiento fuerte de las SS, la Leibstandarte Adolf Hitler, que si bien era considerada peligrosa, podría ser mantenida a raya por suficientes unidades militares fuertes traídas a Berlín. Tampoco había que temer a la Luftwaffe de Göring, ya que él le había insinuado al ministro de Finanzas prusiano, Johannes Popitz, quien fue ejecutado en Berlín el 2 de febrero de 1945, que no se opondría a un cambio de poder en Alemania, siempre y cuando se le garantizara la vida y se le permitiera vivir de sus ahorros en el extranjero de manera independiente. En ese entonces, Göring ya había establecido contacto con sus parientes suecos y se habría ahorrado el amargo final de Nuremberg en 1946, si septiembre de 1938 hubiera tomado otro rumbo.
Cuando el general von Witzleben anunció sus intenciones ante los presentes en el departamento de Oster de presionar a Hitler con palabras duras para que renunciara, el capitán Heinz, encargado de formar el grupo de asalto, le preguntó qué sucedería si Hitler se negaba a renunciar. A eso, von Witzleben respondió en esencia: Hitler es la persona más cobarde que he conocido. Nadie le ha contradicho enérgicamente jamás. Si esto sucede finalmente, y sucederá con toda la fuerza, Hitler se derrumbará y desaparecerá del escenario político. Esta opinión, que por cierto también era la de Wilhelm Canaris y Jodler, demostraba sin embargo la gran ingenuidad política de la oficialidad alemana. Porque Adolf Hitler, quien estaba atrapado en un delirio místico de poder, creyéndose ejecutor de la providencia y convencido de tener a las masas del pueblo alemán de su lado, nunca se retiraría voluntariamente del escenario. Cuando después de la reunión el teniente coronel Oster miró a su cercano colaborador y amigo Heinz, la viuda de Oster confirmó esto en febrero de 1946 en una declaración jurada, que él no estaba de acuerdo en absoluto con el plan de Witzleben, y le preguntó la razón. Heinz solo comentó que no podía garantizar que los hombres del comando consideraran el método de Witzleben, suicidarse, como algo especialmente original. Por eso, como organizador del comando, consideraba un crimen contra esos hombres exponerlos al error tanto de Witzleben como de Jodler respecto a la mentalidad de Hitler. Oster entendió de inmediato y, internamente, dio tanto su consentimiento como la orden necesaria que debía ser transmitida a los comandos. El acceso al despacho de Hitler debe lograrse por la fuerza. Bajo el pretexto de que las SS han iniciado el combate, debe provocarse un incidente en el que Adolf Hitler y la mayor cantidad posible de miembros de su Estado Mayor sean ejecutados a tiros. Interesante en este contexto es el testimonio del ex Oberscharführer de las SS, equivalente a sargento, Rochus Misch, quien de 1940 a 1945 fue miembro del comando de escolta del Führer. Según esto, el acceso a las habitaciones privadas de Adolf Hitler en la Cancillería del Reich solo era vigilado por un guardia de la Leibstandarte sentado en una mesa. Desde ese puesto de guardia, una escalera con solo 22 escalones conducía directamente al departamento de Adolf Hitler. Misch escribe que, ya en los primeros días, me llamaron la atención las escasas medidas de seguridad. Pude observar claramente que la vigilancia del jefe de Estado no era precisamente una prioridad. Misch relató esto sobre su inicio de servicio en mayo del 40, pero es poco probable que las medidas de seguridad durante el tiempo de paz de 1938 hayan sido mayores. Se puede suponer que los hombres que se ofrecieron voluntariamente para esta acción solo tomaron la decisión después de una dura lucha interna, es decir, hacer exactamente lo que Ludwig Beck y también el almirante Canaris consideraban tan fatal: eliminar por la fuerza al llamado jefe de Estado. Eran muy conscientes de que podrían perder la vida en el intento. Pero si querían poner fin a ese peligroso espectáculo, tenían que tomar ese camino, también para quitarle las excusas a la alta oficialidad que siempre frenaba y se mantenía al margen, como en particular el sucesor de Ludwig Beck como jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Franz Halder, originario de Würzburg. Por otro lado, también tenían claro que un Adolf Hitler vivo, incluso si fingía haber renunciado, sería un peligro mortal para cualquier nuevo gobierno. Sin embargo, la mayoría de los miembros de esta especie de conspiración dentro de la conspiración, que provenían de la generación más joven, también eran conscientes de la enorme dificultad de la tarea de presentar de inmediato al pueblo alemán y al ejército un reemplazo representativo para el Führer. Una problemática que, sin embargo, ni el grupo alrededor del general von Witzleben ni el de Jodler había reconocido. En cambio, habían creído que en la figura del ex jefe del Estado Mayor, Ludwig Beck,
podrían presentar una cúpula estatal representativa y capaz, pero negando por completo lo que entretanto había sucedido en el pueblo alemán, en la juventud y en la Wehrmacht. Aquí, en efecto, en lugar de un jefe de Estado siempre bastante abstracto, había surgido un líder muy real, un líder con su propio estilo de vida, con una pretensión de infalibilidad, con una fuerte base de seguidores, con un cuerpo de líderes estructurado como una orden, con símbolos y emblemas propios, con éxitos innegables y con las formaciones semimilitares de la SA y la SS, que si bien podían ser desmanteladas, a aquellos jóvenes que solo habían sido engañados había que ofrecerles una alternativa. Además, la pura democracia de partidos de la República de Weimar había dejado en el pueblo alemán de entonces una aversión ante la multitud de 36 partidos políticos y sus luchas, en parte por asuntos absurdos. Por eso, los oficiales más jóvenes dentro de la conspiración, sin que Canaris o Beck siquiera lo sospecharan, también planeaban una solución propia en el ámbito puramente político. Todos coincidían en que ni la República de Weimar, ni el Estado de Bismarck, que colapsó en 1918, debían restablecerse en sus antiguas formas. En cambio, las fuerzas de la democracia moderna debían unirse de manera constructiva con las tradiciones del pasado alemán. Karl Görgler, quien estaba al tanto de los planes, había dado su consentimiento y también estuvo de acuerdo con el candidato propuesto por el círculo Stostrup, el príncipe Wilhelm von Preußen, quien cayó en la campaña de Francia en julio de 1940. Su padre le había escrito a Heinz en 1947, y en esa carta también mencionó al Stostrup de 1938. Sobre el tema del príncipe Guillermo de Prusia, tengo un video propio sobre cuando el príncipe Guillermo de Prusia casi se convierte en rey de Alemania. Si uno lee los artículos relevantes sobre el Stostrup, podría pensar que de 20 a 30 hombres armados hasta los dientes estaban prácticamente apostados alrededor de la Cancillería del Reich y solo esperaban la señal para atacar. De eso, solo lo mínimo es cierto. En realidad, solo una parte de los hombres previstos por Heinz y Liebig estaba alojada en varios apartamentos de Berlín, por ejemplo, en Eisenacher Straße 118 en Schöneberg, aunque la construcción original de ese lugar fue destruida durante la guerra. Los demás habían esperado en casa la señal acordada. Aprovecho esta ocasión para referirme nuevamente a las invenciones de Parsinen sobre esas horas, que aunque se leen muy bien, no son más que pura invención. Página 216, medianoche, calle Eisenacher, 118, Berlín, Schöneberg. Heinz había reunido a su escuadrón, que estaba distribuido en varios apartamentos en el centro de Berlín, no muy lejos del objetivo en la Wilhelmstrasse. Canaris le había ordenado a Grosskurt que le entregara carabinas y explosivos a Heinz. Se esperaba una declaración de guerra en cualquier momento. Mientras esperaban la orden de marcha, Heinz les indicó a los hombres, con toda calma, que sin importar si Hitler o su escolta de las SS ofrecían resistencia o no, debían provocar un incidente y matar al Führer. Heinz observó a su Stostrup. Los jóvenes decididos esperaban impacientes la orden de actuar. Habían comprendido su gran tarea. Los preparativos minuciosos en Berlín estaban terminados. El destino de la conspiración se decidiría en Londres. Y aún otro pequeño tramo. 28 de septiembre, muy temprano en la mañana, alto mando del ejército. Heinz reunió a su Stostrup de los diferentes apartamentos y los reunió en el alto mando del ejército. Él asumió que ese era el día en que pondría fin al régimen nacional socialista. Heinz repartió armas, municiones y granadas de mano que había recibido de Grosskurt. ¡Atención! Ahora se va a poner realmente extraño. El clic de la munición con la que se cargaban los fusiles y las metralletas rompió el silencio de las primeras horas de la mañana. Antes de lanzar a sus combatientes contra la Cancillería del Reich de Hitler, solo tenía que esperar la noticia desde Potsdam de que la división de Brockdorf se había puesto en marcha hacia Berlín.
y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Todo esto es pura fantasía, pero precisamente este tipo de historias inventadas, junto con otras afirmaciones absurdas de este y otros autores, son una de las razones por las que los críticos y escépticos siempre obtienen nueva munición para sus, aunque también equivocadas, opiniones. En cuanto a la acción planeada, esta solo tenía sentido a los ojos de los conspiradores si Hitler seguía adelante con sus planes de guerra y ordenaba la movilización contra Checoslovaquia. Porque el hecho de que la gran mayoría de los alemanes no quería la guerra ya quedó demostrado por su silencio helado durante el desfile de una división blindada por Berlín, el 27 de septiembre de 1938. Ese desfile fue pensado prácticamente como una prueba para medir el ánimo del pueblo. Como luego describió el secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ernst von Weizsäcker, Goebbels dijo al día siguiente durante el almuerzo en la Cancillería del Reich, cito, valientemente, en el momento adecuado y por encima de todos los presentes, le dijo en voz alta al Führer que el público alemán también estaba muy en contra de la guerra. Por eso, los conspiradores esperaban que la población se mantuviera neutral ante un cambio de régimen si conocían los verdaderos motivos de los golpistas, es decir, la restauración del derecho y la ley. Sin embargo, si eso realmente habría sucedido, es una hipótesis, como todo en las preguntas históricas de ¿qué habría pasado si? Sin embargo, quiero recordar que en las elecciones al Reichstag, en noviembre del 32, más de 13 millones de alemanes votaron por el Partido Socialdemócrata o el Partido Comunista de Alemania. Y en la última elección libre, en marzo del 33, todavía fueron 12 millones. Seguro que entre ellos también había muchos oportunistas que se pusieron al servicio del nacionalsocialismo. Pero tampoco se puede negar que millones de alemanes, en la ocasión adecuada, habrían participado para recuperar el derecho y la ley. ¿Cómo fue que se formó el destacamento de asalto mencionado en la literatura, que por cierto se había dividido en 3 grupos? Como tanto los 2 oficiales de contrainteligencia, Heinz como Liedig, ya habían sido encargados anteriormente de formar un destacamento de asalto, esta vez también se confió en ellos. Como la Abwehr, alojada en el bloque Wendler dentro del alto mando de la Wehrmacht, es decir, el servicio secreto militar, podía reclutar personal militar o civil de la manera más discreta y reunirlo para cursos especiales. Esto se realizó a principios de septiembre de 1938, de manera relativamente sencilla. Eran jóvenes oficiales de confianza, pero también estudiantes opositores. Muchos se conocían o eran amigos, ya fuera directamente o por medio de otras personas. La mayoría de estos hombres provenía del ala social revolucionaria del antiguo Jung Stahlhelm, la organización juvenil de la Liga Stahlhelm y del círculo estudiantil Stahlhelm-Langemark. Y como ya no existen registros contemporáneos sobre este tema, según los testimonios de testigos presenciales y el material de fuentes publicadas, se puede determinar la siguiente composición de una parte considerable del círculo. A esto siempre agrego si la persona en cuestión es mencionada con una biografía en el Memorial de la Resistencia Alemana, en el Wendler Block de Berlín. Primero, los 2 oficiales de inteligencia encargados de organizar los comandos de asalto. Friedrich Wilhelm Heinz, nacido en 1899 en Frankfurt am Main, fue gravemente herido como teniente en la Primera Guerra Mundial. Luego sirvió en la Guardia Fronteriza contra Polonia, en la Brigada Erhardt. Fue oficial civil de inteligencia de la Reichswehr, guía de Stalin, escritor exitoso, pero también un temprano opositor nacional conservador a Hitler. A partir de 1936, en la inteligencia militar bajo el almirante Canaris, fue desde 1940 comandante del primer batallón del Regimiento de Instrucción Brandenburg, ZBUSOV 800, y más tarde del cuarto Regimiento Brandenburg desplegado en Yugoslavia. Desde 1944 comandante del Servicio de Patrullas del Ejército en el Distrito Militar 3, Berlín y Mark Brandenburg. Después de que en septiembre de 1944 se encontraran en esta caja fuerte del alto mando del ejército en Sosen una serie de documentos, algunos de ellos redactados por él en 1938, fue puesto en busca y captura.
Advertido por camaradas de su antiguo regimiento Brandenburg, logró escapar y permaneció oculto en la zona de Berlín-Potsdam hasta abril de 1945. Después de la guerra, a partir de 1950 en la República Federal de Alemania, en competencia con la organización Gehlen, financiada por los estadounidenses, que más tarde se convertiría en el Bundesnachrichtendienst, él creó un servicio de inteligencia puramente alemán, directamente subordinado a Konrad Adenauer, llamado el Servicio Friedrich Wilhelm Heinz. Heinz falleció en 1968 en Bad Nauheim, excepto por la mención mostrada al principio en Berlín con esta imagen, que lo muestra junto al teniente coronel Oster. No hay más menciones ni tampoco una biografía. Se rechazó la venta de sus memorias en el centro de la resistencia. El segundo protagonista fue el abogado y oficial naval Dr. Franz Matthias Liedig, de quien el Centro de Resistencia de Berlín no toma en cuenta en absoluto. Liedig había participado en la Primera Guerra Mundial como oficial naval en un torpedero. Después de la guerra, al igual que Heinz, se unió a la Brigada Erhard. En 1936 fue reactivado en la Wehrmacht y, como capitán de fragata, fue jefe de la Oficina de Inteligencia de Hamburgo. En noviembre de 1944 fue arrestado, primero llevado al campo de concentración de Flossenbürg, luego trasladado por un comando de las SS a Niederdorf, en Tirol del Sur, y el 30 de abril de 1945 fue liberado por soldados de la Wehrmacht. Después de eso, Liedig fue uno de los miembros fundadores de la Unión Social Cristiana de Baviera. Sin embargo, expuesto durante años a sospechas y difamaciones y acusado repetidamente de traición a la patria, sin que la Unión Social Cristiana lo hubiera protegido especialmente, Liedig se había retirado de la política a principios de los años 50. Falleció el 30 de marzo de 1967 en Múnich. En Berlín tampoco se menciona a uno de los líderes de los grupos de asalto, el exmiembro de Stahlhelm y posterior oficial en Brandeburgo, el primer teniente Hans-Jürgen Conde von Butler, cuando en noviembre de 1944 el Servicio de Seguridad del Reichsführer buscaba a Heinz. Una de sus direcciones de escondite había sido el departamento de la prometida de von Butler, Maria Granz. Después de la guerra, Heinz fundó con von Butler en Neuwied y más tarde en Wiesbaden la editorial Michael Verlag, en la que María, ahora casada con von Butler, también publicó un libro. Otro participante no mencionado fue el consejero de gobierno Bodo Freiherr von der Recke, nacido en 1908 en Sabitzkreis, Lüben, Suabia, quien en septiembre de 1938 esperaba con su amigo von Butler en una casita de jardín cerca del ya mencionado departamento de Maria Granz, en la calle Eisenacher, número 118, en Berlín. Wolfgang von Butler confirmó expresamente la participación de Bodo en una carta dirigida al hijo de von Recke el 16 de agosto de 1979. Durante el tiempo de Recke como asesor, su superior en Berlín fue el doctor Peter Graf Jörg von Wartenburg, quien fue ejecutado el 8 de agosto después del 20 de julio de 1944. Cuando en 1942 von der Recke fue solicitado por el comisario del Reich para los territorios noruegos ocupados por el Reich alemán, Josef Terboven, para ir a Oslo, él en cambio se alistó en la Wehrmacht. Fue herido 3 veces en Rusia como infante y desde agosto de 1944 está desaparecido en Rumania. En la casa del jardín de la calle Eisenacher 118, posiblemente también estuvo otro amigo cercano de Recke, Karl Victor Theodor Hermann von Dresky, nacido en 1906 en Barnim, Brandeburgo. Él murió el 28 de mayo de 1940 como capitán y jefe de compañía en el Regimiento de Infantería 30 en Sillebeke, una localidad de Ypern en Flandes Occidental. El segundo líder del Strostrup, del que no hay mención en el centro de la resistencia, fue el teniente primero Hans Wolfram Knack, nacido en 1904 en Magdeburgo. Como estudiante en Königsberg, Prusia Oriental, desde 1932 fue activo en el coro Balsia Königsberg y también miembro de la asociación estudiantil Stahlhelm. Desde 1934 fue soldado y, el 26 de junio de 1941,
como teniente primero y jefe de la 8ª Compañía del Regimiento de Instrucción Brandenburg. Llevó a cabo con éxito la operación de comando para tomar el puente estratégicamente importante sobre el río Duna en Letonia, pero murió en acción a los 26 años. En 1944, durante la búsqueda de Heinz, él también se escondió por un tiempo en el departamento de la madre de Knark. El tercer líder dentro del llamado Strosstrupps, que tampoco se menciona en Berlín, fue el teniente de reserva Dr. Hans Albrecht Herzner, nacido en 1907 en Potsdam, quien provenía del Jungstalhelm y era oficial de reserva del Regimiento de Infantería número 9 de Potsdam, además de colaborador científico de la Oficina de Inteligencia Militar de Breslau. Herzner, que pertenecía al círculo de amigos del príncipe Guillermo de Prusia, quien se desempeñaba como comandante de batallón en la asociación Stahlhelm, se hizo conocido como el oficial que, con un grupo de comando formado por la sección 2 de Inteligencia Militar, debía tomar el importante paso de Jablonska, incluso antes del inicio de la guerra contra Polonia. Más tarde, bajo el mando del primer batallón Brandenburg, dirigió la Legión de Nacionalistas Ucranianos Nachtigal. Gravemente herido en la guerra contra la Unión Soviética y enfermo de tuberculosis, Herzner encontró un final misterioso y nunca esclarecido el 3 de agosto de 1942 en los sanatorios ubicados en Hohenlichen, Brandeburgo, bajo el cuidado del médico de las SS y, tras el proceso de Nuremberg, ejecutado por crímenes contra la humanidad, el profesor Dr. Karl Gebhardt, en lo que se reportó como un accidente de baño. Otro voluntario del grupo fue el Oberleutnant Hans-Jürgen Graf von Blumenthal, nacido en 1907 en Potsdam, cuya biografía se puede consultar en Berlín. El miembro de la Jungstalhelm-Bund, antes de 1933, quedó incapacitado para el frente durante la guerra debido a una grave herida. Luego, asignado a la Oficina General del Ejército del Alto Mando del Ejército, participó como mayor en los planes del conde Stauffenberg. Blumenthal, un amigo de la juventud de Albrecht Merz von Kirchheim, quien el 20 de julio fue fusilado junto con el conde Schenk von Stauffenberg, el general de infantería Olbricht y el teniente Werner von Heften en el patio del bloque Bendler. Estaba relacionado con el Sonderführer con rango de teniente, Dr. Hans von Donanina, quien fue ahorcado el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Sachsenhausen, probablemente después de un juicio sumario de las SS. El 20 de julio de 1944, el conde Blumenthal estuvo junto con su amigo Heinz en el bloque Bendler de Berlín, pero durante la búsqueda no pudo, como él, pasar a la clandestinidad, sino que fue arrestado, y el 13 de octubre de 1944 fue condenado a muerte por el llamado Tribunal Popular y ejecutado el mismo día. Otro fue el mayor del Estado Mayor General Helmut Grosskurt, nacido en 1898 en Lüdenscheid, a quien se recuerda en Berlín con una imagen y una biografía. Grosskurt, uno de los principales impulsores dentro de la conspiración, participó en la Primera Guerra Mundial como teniente de infantería y permaneció en la Reichswehr hasta 1920, para luego, tras estudiar agronomía, convertirse en agricultor. En 1924 regresó a la Reichswehr, y entre 1935 y 1938 sirvió como mayor en la Abwehr. Durante la guerra, Grosskurt, como coronel en el Estado Mayor y jefe del Estado Mayor del 11º Cuerpo de Ejército en el 6º Ejército, cayó prisionero de guerra soviético el 2 de febrero de 1943 en Stalingrado, donde falleció el 7 de abril de 1943 en el campo de Frolovo. También otro participante, del que no existe ninguna fotografía, permanece sin ser mencionado. Helmut Göring, nacido en 1903 y mayor en el Estado Mayor asignado a la Abwehr. 2 en 1938, durante la guerra, a partir de septiembre de 1940, fue asignado como residente de la Abwehr en la misión militar alemana en Rumania, con sede en Bucarest en el Hotel Ambassador. Allí, el 19 de enero de 1941, fue asesinado por un ciudadano griego y presunto colaborador no oficial del Servicio Secreto Británico, quien con esto desencadenó el fallido golpe de Estado de la Guardia de Hierro
fascista contra el general rumano y jefe de Estado Ion Antonescu, que tuvo lugar un día después. Otro participante de la conspiración de septiembre mencionado en Berlín, con foto y biografía, fue Ludwig Gehre, nacido en 1895 en Düsseldorf, quien después de participar en la Primera Guerra Mundial y en el golpe de Kapp, en la Brigada Erhard, en 1938, era capitán de reserva en la Abwehr. Gehre también estaba al tanto de intentos de atentado posteriores, pero ya en ese momento estaba siendo vigilado por el Servicio de Seguridad del Reichsführer. Cuando se planeó su arresto en marzo de 1944, logró escapar y pudo esconderse en el área metropolitana de Berlín. Sin embargo, después de que se supo de su participación en los preparativos para el atentado del 20 de julio de 1944, fue localizado por la Gestapo el 8 de noviembre de 1944. Gehre, quien primero le disparó a su esposa Hanna y luego intentó en vano suicidarse con un disparo de pistola, fue llevado tras su recuperación parcial bajo custodia, el 5 de abril de 1945, junto con otros llamados prisioneros especiales de las SS, al campo de concentración de Flossenbürg en Baviera, y allí fue ahorcado el 9 de abril de 1945 tras un juicio sumario de las SS. Otros que fueron asesinados el 9 de abril en Flossenbürg fueron el almirante Wilhelm Canaris y el promotor de la conspiración de septiembre, el general de división Hans Oster. Tampoco se menciona en Berlín al primer teniente de reserva Arnold Biestrich. Desde 1930 fue líder universitario de la Asociación de Estudiantes Stahlhelm en Königsberg. Desde 1934 licenciado en Comercio. También miembro del Círculo Jodler de Königsberg. Y a partir de 1935 realizó ejercicios de reserva en el Regimiento de Infantería I en Königsberg, donde se encontró con el príncipe Guillermo de Prusia, quien allí usaba el nombre falso de teniente von Ravensburg. 1935 fue también el año en que Biestrich, por formar un pequeño grupo de oposición compuesto por miembros del Stahlhelm, del ala izquierda de Otto Strasser, del Partido Nacional Socialista y antiguos combatientes de los Freikorps, fue encarcelado como preso preventivo en la cárcel de la policía de Königsberg de julio a agosto. Después de esto, al igual que su amigo Knark, decidió unirse al Strostrup. Y como se puede deducir de la carta manuscrita, difícil de leer, del príncipe Guillermo de Prusia, quien también estuvo indirectamente involucrado en la conspiración y que fue enviada a Heinz el 14 de septiembre de 1938, Biestrich probablemente también estuvo involucrado en la obtención de detonadores de relojería. Biestrich participó en la guerra desde septiembre de 1939 como teniente. La imagen lo muestra en junio de 1940 en Milencourt, al norte de Francia, y esta otra durante la entrada en Bayona. En la guerra contra la Unión Soviética, estuvo en Leningrado como primer teniente de reserva en el primer batallón de granaderos de reemplazo. En una reunión en junio de 1943 en la casa de la suegra de Jodler, la señora Ulrich, en el balneario de Rauschen, en el mar Báltico, él le había manifestado a Karl Jodler su disposición de participar también en el sector militar, por lo que el conde Schwerin-Schwanenfeld ordenó en agosto de 1943 su traslado de la primera división de infantería a la división Brandeburgo. El 20 de julio de 1944, Biestrich estaba como comandante del 4º batallón del regimiento de instrucción Brandeburgo en Donsal, Obergrain, en operaciones contra partisanos. Luego, el 31 de diciembre de 1944, fue arrestado durante los combates en el sector del frente de Rominterheide, hoy en la triple frontera entre Polonia, Lituania y Rusia, bajo sospecha de complicidad en hechos que condujeron al 20 de julio y fue llevado a la prisión de celdas en la calle Lehrter de Berlín. Allí fue liberado por el personal de guardia que estaba de servicio el 21 de abril de 1945, sin que se le dieran razones, mientras que el 23 de abril el relevo de las SS asesinó a varios de los compañeros de prisión de Biestrich, entre ellos al profesor Dr. Albrecht Haushofer, hermano de la viuda del príncipe Guillermo de Prusia, quien cayó en 1940, al diplomático Albrecht Conde von Bernstorff y al historiador Karl Ludwig Baron von Unzu-Gutenberg, quien había trabajado en la Abwehr
desde 1941. Mientras que el hermano de Bistrik, Rudolf, cayó en combate en Berlín en abril de 1945, Arnold sobrevivió a la guerra y tras ser expulsado de Königsberg, continuó con éxito la prestigiosa relojería y joyería Bistrik en Waterstetten-Boltam, Baviera. Tampoco hay mención en Berlín del líder del círculo estudiantil de Breslau y miembro del círculo estudiantil Stahlhelm, Langemarck, Konrad Conde von Finkenstein, quien durante la guerra perteneció al cuarto regimiento Brandenburg, ni de su hermano Wolfgraf von Finkenstein, ambos miembros de Strosstrupps. Tampoco hay mención para el líder estudiantil de Berlín, Herbert Hoffmann, ni para otro líder estudiantil llamado Juncker, quien después de la guerra aparentemente trabajó como funcionario en Bückeburg, cerca de Hannover, ocupando un puesto responsable en cuestiones de compensación de cargas. Uno de los primeros miembros de la resistencia y del Strosstrupps fue el pintor, dibujante y escenógrafo Günther Vogler, nacido en 1895 en Dramburg, Pomerania Occidental, quien tampoco es mencionado en Berlín. Él también provenía del grupo Stahlhelm, en el que trabajaba en el periódico editado por Heinz. En 1937 su acuarela, El barco verde, fue retirada y destruida del Museo Kaiser Friedrich en Magdeburgo por considerarse arte degenerado. Durante la guerra fue soldado. Tras una denuncia y el hallazgo de los documentos de la conspiración de septiembre en la caja fuerte de Sosen, fue arrestado el 11 de noviembre de 1944 y encarcelado en la prisión de celdas de Lerterstrasse en Berlín-Moabit, que fue demolida a finales de los años 50. En esa misma prisión estuvo detenida la esposa del desaparecido Heinz desde noviembre de 1944 hasta finales de marzo de 1945 como supuesta cómplice. Cuando Vogler, en la noche del 22 al 23 de abril de 1945, tuvo que elegir entre ser fusilado por un comando de las SS junto con varias personalidades de la resistencia que ya mencioné, o ser enviado como soldado del Volkssturm, eligió lo último. El 25 resultó gravemente herido en los combates en Berlín y falleció. Tampoco se menciona al doctor Gerhard Pfitzner, nacido en 1913 en Laura-Hütten, Silesia, quien durante la guerra formó parte del cuarto regimiento de Brandeburgo y que, a partir de noviembre de 1944, junto con otros miembros del regimiento, suministró alimentos y noticias a Heinz en la clandestinidad. Después de la guerra, el Dr. Pfitzner fue, a partir de 1949, asesor y director de la Cámara de la Corte del Príncipe de la Casa Schaumburg-Lippe y, hasta 1950, presidente de distrito y de la región en la Unión Demócrata Cristiana. Falleció el 13 de enero de 1978 en Bückeburg. Otro miembro de una de las dos Strosstrupse fue, con toda probabilidad, el pasante Haubold, conde Horst von Einsiedel, nacido en 1905 en Dresde, quien a partir de 1940 formó parte del círculo de Kreisau, en torno a Helmut James, conde von Moltke, ejecutado el 23 de enero de 1945. Inmediatamente después de la guerra, Einsiedel trabajó en la administración económica del recién formado Ayuntamiento de Berlín. A partir de agosto de 1945, trabajó en el Departamento de Planificación para la Industria en la zona ocupada por los soviéticos. Después de haber hablado en Berlín con oficinas estadounidenses sobre un nuevo orden económico, fue arrestado por el servicio secreto soviético como, cito, espía estadounidense, y encarcelado sin juicio en el campo especial soviético número 7, en el terreno del antiguo campo de concentración de Sachsenhausen, donde murió el 25 de febrero de 1947 en las habituales circunstancias no esclarecidas. En total, de los 60.000 detenidos arbitrariamente allí entre 1945 y 1950, aproximadamente 12.000 personas fallecieron. El último participante de las Strosstrupps que he identificado hasta ahora, que no fue mencionado en Berlín y del que tampoco existe ninguna fotografía, fue el periodista Albrecht Erich Günther, nacido en 1893 en Langenburg, Württemberg, hijo primogénito de la escritora Agnes Günther,
quien falleció de tuberculosis en 1911 a los 47 años. Su única novela, La Santa y su Loco, ha tenido hasta ahora más de 140 ediciones y, con 1.700.000 ejemplares impresos, es uno de los libros alemanes más exitosos comercialmente. Albrecht Erich Günther fue soldado en la Primera Guerra Mundial, luego en el Freikorps, miembro del conservador Club de Junio y, desde 1926, coeditor de la revista Deutsches Volkstum, en cuya función entró en contacto con Heinz, quien en 1938 lo incorporó a las Strohtrupps. Günther enfermó en 1942 y falleció de tuberculosis el 29 de septiembre en Hamburgo. Ellos eran los protagonistas de los llamados Strohtrupps, que acompañaron por la fuerza al general von Witzleben el 28 de septiembre de 1938. Los llamamientos para derrocar a Hitler ya estaban multiplicados y podrían haberse publicado en pocas horas. La ocupación y el funcionamiento de las estaciones de radio estaban organizados mucho mejor que 6 años después, el 20 de julio de 1944. Todos los preparativos militares para la ocupación de Berlín estaban completos. Muchos oficiales de las tropas estaban enterados, directa o indirectamente. Pero todo iba a salir diferente. El 29 y 30 de septiembre, Hitler logró su objetivo gracias a la rendición del primer ministro inglés Chamberlain con el Acuerdo de Múnich, usando amenazas agresivas pero sin violencia armada, es decir, la anexión de los Sudetes, habitados por alemanes, a Alemania. Así, de la noche a la mañana, y alabado por la propaganda de Goebbels, se convirtió en el canciller de la paz. Titular de periódico: Alemania e Inglaterra nunca más quieren ir a la guerra entre sí. La política ingenua y complaciente de Chamberlain, que en última instancia llevó al Acuerdo de Múnich, salvó a Adolf Hitler, pero también puso a Alemania en el camino hacia la destrucción. Por el momento, el miedo a la guerra entre la gente había desaparecido. Para ellos, Adolf Hitler había vuelto a tener razón y ahora también había, entre comillas, recuperado los Sudetes. Y también la mayoría de los generales alemanes, que hasta entonces temían la guerra, ahora dejaron de lado todos sus escrúpulos y se pusieron en manos de Hitler. Los hombres del Strohtrupps, alojados en barrios de Berlín, habían sido retirados discretamente. También se había ordenado destruir todos los documentos escritos, proclamas, memorandos y demás, lo cual, sin embargo, solo se hizo de manera muy limitada, con consecuencias fatales más adelante. Porque 6 años después, el 22 de septiembre de 1944, en la caja fuerte de la sucursal de la Oficina de Contrainteligencia Extranjera, en Sosen, a 20 kilómetros al sur de Berlín, se encontró la mayor parte de los documentos que se creían destruidos. Sin embargo, aunque en 1944 los documentos redactados 6 años antes ya no representaban un peligro para el régimen, el hallazgo de los archivos fue más que alarmante por una razón completamente diferente. Porque a partir de ahora, ya no se podía mantener la fábula que Hitler había difundido sobre el pequeño grupo de oficiales ambiciosos y cansados de la guerra. Cuando le informaron sobre el contenido de la caja fuerte forzada en Sosen, ordenó que ese material estuviera bajo el más estricto secreto y que de ninguna manera se entregara a la Fiscalía del Reich, para evitar que la población, en esa tensa situación militar en todos los frentes y tras el atentado del 20 de julio, se enterara además de los numerosos planes de conspiración tempranos de altos oficiales. Así, mucho de la conspiración de septiembre de 1938 permaneció en la oscuridad, sobre todo porque la mayoría de los involucrados habían caído o fueron víctimas de la persecución después del 20 de junio de 1944. Y todos los documentos de la caja fuerte de Sosen habían sido destruidos antes del final de la guerra. Pero la conspiración mejor preparada y con más probabilidades de éxito de todos los intentos de cambio, bajo el promotor Hans Oster, tuvo lugar y, de haber tenido éxito, no solo habría ahorrado a Alemania un sufrimiento incalculable.
Eso debería ser otra razón para que el Centro de Resistencia Alemán, financiado con dinero de los contribuyentes y ubicado en el Wendler Block de Berlín, finalmente recuerde de manera digna y apropiada a estos hombres de la resistencia que mencioné, y no siga guardando silencio sobre ellos.